Hola, buenas noches, docente y compañeros. Mi grupo está conformado por Eriengirlesa Palacios Valencia, Giancarlos Resarte Quirós, Dorelena Mayor Rojas, Claudia Patricia Fernández y quien les habla, Jessica María Rodríguez Acero. El tema que trataremos el día de hoy con mis compañeros será la indignidad sucesoral. La indignidad sucesoral es una sanción de carácter civil impuesta al heredero culpable de haber inferido agravio al de cuyos o a su memoria. Estos agravios, por ser una especie de castigo o pena civil, deben hallarse expresamente establecidos en la ley. Es la falta de mérito para recibir o reclamar derechos o bienes provenientes del causante. En otras palabras, la indignidad o falta de merecimiento se refiere a la exigencia de la ley a los herederos y legatarios de quienes se solicita ser correcto, justo, prudente, solidario, equitativo y meritorio para poder reclamar y recibir legítimamente la herencia o legado, es decir, para que justo y merecidamente se pueda reclamar y recibir una herencia, debe ser una persona digna desde todo punto de vista social, familiar, legal, etc. Las causales de indignidad sucesorial, estas están contenidas en el artículo 1025 del Código Civil colombiano, modificado por el artículo 1 de la Ley 1893 de 2018. Este artículo contiene 8 numerales. El primero indica que el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla. Este numeral contiene 3 circunstancias importantes. La primera, el que ha cometido homicidio debe entenderse como la violación al artículo 103 del Código Penal colombiano, que se refiere al delito de homicidio. En este caso, debe existir una sentencia judicial que diga que ese heredero o ese legatario atentó contra la vida del causante para poder promover el proceso de indignidad. La segunda circunstancia, el que ha intervenido, quiere decir que sí ha habido una coautoría o participación en el homicidio. Y la tercera circunstancia se refiere al que dejó perecer al causante omitiendo el deber de socorro ante una enfermedad o una situación que pudo haberse evitado. El numeral 2 nos habla del atentado grave contra el difunto o sus familiares. Esta causal nos señala una protección extendida, no solo al causante, sino también a todos los miembros de su grupo familiar, tanto a su cónyuge como a descendientes o ascendientes. También el código señala que para invocar esta causal debe existir una sentencia que declare que la persona a la cual se le va a declarar indigna violentó la vida, el honor o los bienes de algunos de los que están protegidos por este artículo. El numeral 3 se refiere a la omisión de socorro. Si una persona dentro del sexto grado no ayuda o socorre al causante en vida, podrá ser declarada indigna. Esto sin menoscabo pues de lo establecido en el artículo 131 del Código Penal, que se refiere al deber de socorro que se le debe a una persona. Cuando se habla del sexto grado, es debido a que la indignidad sucesoral aplica también para los legatarios. Sin embargo, en el orden sucesoral no alcanza a llegar hasta el sexto grado, pero la ley previó que una persona le dejara un legado, por ejemplo, a sus tíos, y los tíos no están dentro del orden de sucesoral. El orden sucesoral recae ante los descendientes en primer grado, ante los ascendientes, que son los padres del causante, que están en primer grado, tercer grado los hermanos o los colaterales y ante los sobrinos que están en cuarto grado. De ahí para allá, por las calidades de legado, se podrá aplicar la dignidad tercera de indignidad sucesoral. El numeral 4, habla de la fuerza dolo en testamento. Señala esta causal el impedimento que le generó en vida del causante una dificultad para que éste testara. El artículo 1055 en adelante del Código Civil señala todo lo que tiene que ver con el testamento y sus características. Claramente, cuando una persona tiene derecho a heredar y otra, o la misma, por fuerza interviniente, cuando éste llega a fallecer, se podrá aplicar esta causal.
Aquí esto está muy relacionado con los vicios del consentimiento, que son error, fuerza y dolo. El quinto numeral indica el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención o ocultación. Habitualmente, cuando el causante deja un testamento, el mismo debe ser publicado, pero si uno de los herederos o legatarios lo oculta o lo retiene de manera dolosa, con la mera intención de ocultarlo a las personas involucradas como herederos o legatarios, estamos frente a esta causal. En esta se debe mostrar obviamente el dolo por parte de la persona que ocultó el testamento. El numeral 6 manifiesta o se refiere al que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Las características de este numeral radican en el deber de dar alimento, de acuerdo pues con el artículo 411 del Código Civil colombiano. Y es que básicamente se le debe alimentos pues a los descendientes, ascendientes, a los hijos naturales, adoptivos, al cónyuge o compañero permanente, al cónyuge inocente, dentro de un proceso por alimentos donde un cónyuge resulte culpable. En este numeral se exceptúa al heredero o legatario que, habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial en la que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentre pues en pleno ejercicio de su capacidad legal y libre de vicio. El numeral 7 dice que el que hubiera sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de algunos de los delitos contemplados en el título sexto, capítulo primero del Código Penal. Esta causal se refiere a los delitos que atentan contra la familia, es decir, aquellos que protegen la estabilidad familiar. Entre ellos están el artículo 229, 230 y 230A. El primero se refiere a la violencia intrafamiliar con sentencia ejecutoriada. El segundo tiene que ver con el restringir la libertad de libre locomoción física de cualquier miembro de la familia. Y el tercero, es decir, el 230A, se refiere al ejercicio arbitrario de la custodia, el cual recae sobre los hijos. Es decir, estas causales generan una indignidad. Y por último está el numeral 8 del artículo 1025 del Código Civil. Dice: quien abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante. Si el decuyus en vida sufrió alguna discapacidad y alguna de las personas herederos o legatarios podían ayudarlo y no lo ayudan, podrán ser declarados indignos. Esta causal va de la mano con la Ley 1996 de 2019, que es la Ley de los Apoyos, la cual ampara a las personas en situación de discapacidad, que deben ser apoyados por algún familiar o persona que lo pueda socorrer. Otra de las causales mencionadas anteriormente son las establecidas por el legislador desde los artículos 1026 al artículo 1029 del Código Civil y del artículo 1334 y 1357 del mismo Código. La primera causal es la indignidad por omisión de denuncia de homicidio. Es indigna la persona mayor de edad que, teniendo conocimiento del responsable del homicidio del causante, no denuncia en el periodo de un mes después de los hechos. Hay que tener en cuenta que esta indignidad no podrá alegarse cuando el heredero o legatario sea cónyuge, ascendiente o descendiente de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, o haya entre ellos vínculos de la consanguinidad hasta el cuarto grado, o de afinidad o de parentesco civil hasta el segundo grado inclusive. Otra causal de indignidad es el que recae el incapaz que, habiendo sido llamado a suceder a intestato, no pidió guardador o curador dentro del año siguiente a la sucesión. De igual forma será indigno el que, habiendo sido llamado al cargo de guardador o albacea, se niegue sin justa causa. Y por último, como causal, es indigno de suceder el que, a sabiendas de la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos bajo cualquier forma a una persona incapaz.
Personas legitimadas para solicitar la indignidad de un heredero o legatario. De acuerdo al artículo 1031 del Código Civil, este establece que la indignidad debe ser judicialmente reconocida, esto es, que debe ser decretada mediante sentencia judicial. También indica que tal solicitud puede hacerse por parte de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno, como puede ser los demás herederos o legatarios o el propio titular de los bienes, siempre y cuando éste se encuentre en vida. Por otra parte, el artículo 1035 del Código Civil nos deja entrever que no podrán promover la indignidad sucesoral los deudores hereditarios o testamentarios. Declaración judicial de indignidad sucesoral. Para que la indignidad sea válida es necesario que se declare a través de sentencia judicial, a solicitud de cualquier interesado, como lo señala el inciso primero del artículo 1031 del Código Civil, que dice lo siguiente: la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. También dice: declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos. El artículo 1032 del Código Civil nos habla sobre la purga de la indignidad, el cual dice, abro comillas, la indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia o legado. Entonces, primero debemos entender que la palabra purga proviene del latín purgare, y esto significa perdonar, liberar o purificar. Así entonces, mediante esta figura jurídica, se entiende que es la forma de liberar o extinguir a un heredero o legatario de esa conducta o de la causal que lo hizo indigno y que por ello le impidieron reclamar y recibir la asignación que en algún momento le correspondía. Ahora bien, esto no quiere decir que transcurridos 10 años de la muerte del causante, el heredero o legatario puede iniciar alguna acción para recuperar lo perdido. No, ya que el haber sido declarado indigno lo deja sin derechos a disfrutar de cualquier asignación que haya podido tener. Ahora, otra forma de purgar la indignidad es cuando el testador o finado ha perdonado al heredero o legatario. Debemos recordar de que para que un heredero o legatario sea declarado indigno, pues inicialmente se ha tenido que realizar la solicitud de indignidad sucesoral y que ésta haya sido demostrada, probada y decretada mediante sentencia judicial. Entonces, al testador o finado ya le corresponde dejar por escrito que ha perdonado al heredero o legatario y así de esta forma purgaría la indignidad sucesoral. Consecuencias jurídicas por declaración de indignidad. Primero, la indignidad para recibir asignación hereditaria proviene de las causales tácitamente señaladas en la ley y pueden presentarse tanto en la sucesión testada como en la intestada. Quiere decir que estas consecuencias se derivan de las causales como lo que dice en la ley 1893 del 2018 y las mencionadas anteriormente. Segundo, comprenden tanto en las herencias como en los legados. Quiere decir que produce efecto alguno si no es declarada en juicio. Y es obligado el indigno a que haya una restitución de la herencia o legado junto con sus accesiones y frutos. Esto lo habla el artículo 1031 del Código Civil. Tercero, la indignidad cuyo estatuto obedece al interés privado de los particulares no existe para los efectos de la ley mientras no sea declarada por sentencia ejecutoriada. Quiere decir que para esa persona indigna tenga alguna validez, tiene que haberse declarado por sentencia judicial, porque de lo contrario, los familiares que aleguen que tal persona es indigna y no puede recibir
la ley no acoge esta solicitud por parte de ellos porque no está demostrado por medio de una sentencia. Cuarto, una vez pronunciada se extingue en el asignatario la actitud legal para recibir toda herencia o legado, como si no la hubiera tenido jamás, y la restitución debe comprender todos los bienes con las accesiones y los frutos producidos durante el tiempo que haya gozado. Quiere decir que una vez la persona ha sido declarada por sentencia judicial indigno, entonces ya este heredero o legatario no tiene actitud, es decir, no está facultado legalmente para recibir esta herencia o el legado, porque ya se pronunció, ya hubo una manifestación por sentencia y esta persona es indigna, no puede recibir. Quinto, la indignidad puede ser perdonada o prescrita y debe ser declarada judicialmente. Se transmite a los herederos, pero no a los terceros de buena fe. Cuando se dice que es perdonada, tiene que ser antes del fallecimiento del causante y ese perdón debe declararse por sentencia judicial. Y si, por ejemplo, la persona tiene descendiente, esa indignidad también los cobija a ellos, es decir, que les quita toda actitud legal para heredar. Y también este numeral quiere decir que dice que los terceros de buena fe no les cobija en esa indignidad, solo a los descendientes de esa persona que fue declarada indigna. Sexto, la dignidad es de orden público y se aplica de pleno derecho. Cuando se dice que es de orden público, quiere decir que es conocido por todos, no solamente por un grupo, o sea que es públicamente. Y es de pleno derecho una vez que esté en una sentencia, automáticamente se debe aplicar.